Bienvenidos al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a hablar puntualmente del absoluto como estado último de la metafísica hinduista y de toda filosofía y de toda conciencia. Cómo este estado absoluto está siempre presente aquí y ahora como potencialidad total y como expresividad o expresión fenomenológica que cumple una proyección siempre fraccional, siempre parcial de su propia totalidad. Recordemos que en esto se refiere la filosofía occidental como el fenómeno y el noumeno. El noumeno es esta potencialidad total, este universalismo, este absoluto. Y luego la fenomenología se expresa a través del despliegue de lo que llamamos las 7 dimensiones, los 3 cuerpos, los 5 koshas, los 25 tattvas, o sea, todas las expresiones en dimensiones de tiempo y espacio y en estados de conciencia. Y todas estas proyecciones de los fenómenos que luego, cuando se concreta la relación sujeto-objeto, lo vamos a llamar el objeto conceptual, toda esta expresión de la conciencia, de las cualidades de la conciencia que están ordenadas por los 5 elementos, los 3 gunas, los 5 pranas, y estos que a su vez son proyecciones de los samskaras, que conforman la memoria de las nuevas expresiones, son como las raíces de la conciencia. Estas a su vez forman los vasanas, que son tendencias latentes, que conforman a su vez la mente o antakarana, que es donde entra el flujo de los britis. Los britis como vibración están en toda la realidad, lo que llamamos pensamiento o briti. De hecho, el Om es el briti inicial. Pero cuando se conforma a través del proceso de samskara, memoria de la realidad, vasana, la tendencia ya latente, que ya podríamos decir que el samskara es conceptual, el vasana como tendencia latente es emocional, y el vritti ya se vuelve material porque ya se manifiesta luego en una realidad mental, es lo que llamamos el antakarana. Entonces tenemos samskaras, vasanas y vrittis que conforman el despliegue de la fenomenología. Y estas expresiones, dimensiones, estados de conciencia y demás emergen desde lo que llamamos el Om, luego se divide en Prakriti Purusha, y estos a su vez en los 3 gunas, los 5 elementos y demás. Pero por más que todas estas expresiones conformen luego el yo conceptual, el yo fenomenológico, la personalidad y su campo de conocimiento, por más que esto se conforme,
El absoluto siempre está presente aquí y ahora como la fuerza que proyectó toda la realidad de las siete dimensiones y de los cinco elementos, pero a su vez está presente como absoluto intocable, o sea, el absoluto en su cualidad de totalidad y universalidad jamás deja de ser absoluto, jamás deja de ser en sí mismo una expresión de totalidad infinita y eterna. Por lo tanto, este absoluto, al ser inabarcable, incontenible, intemporal, solo se puede autoconocer como tal. Este para Brahman solo se puede conocer en tanto y en cuanto genere una conceptualización. Y allí sí, en el espejo de la conceptualización, de la dualidad de sujeto y objeto, en la medida que se encarna a través del concepto o la expresión yo soy es la expresión conceptual del ser, el ser que se recuerda a sí mismo a través del concepto yo soy, pero también es el origen de toda conceptualización. Por lo tanto, a través del vedor último, canalizado conceptualmente a través del proceso yo soy, el absoluto se observa a sí mismo en la relación del sujeto-objeto fenomenológico. Y en este observar al objeto conceptual mediante el sujeto conceptual, o sea, el instrumento que podemos llamar cuerpo, mente, cuerpo astral, alma, etcétera. Estos son instrumentos para poder observar o, o para que el absoluto pueda observarse en la dimensión 1, en la dimensión 2, en la tridimensión, en la cuarta dimensión y quinta dimensión sobre todo. Entonces, en esta autoobservación, el absoluto que está siempre presente, yo siempre soy el absoluto, el para Brahman, pero en el juego de Maya, de Lila, del samsara, del karma, en la proyección de la película o del sueño, el absoluto se identifica con un sujeto infinitas veces y en forma simultánea, múltiple y ubicua. El absoluto es como un laberinto de espejos donde choca su reflejo en infinitos espejos y cada espejo es un sujeto conceptual. Canaliza al vedor último, al absoluto, y en esa canalización observa al mundo, al objeto conceptual, al campo de conocimiento. En esa observación emprende la experiencia de la realidad. Y en la experiencia de la realidad se cristaliza como un jiva, como una personalidad, como un yo conceptual, y observa maravillado al mundo fenomenológico. Y tiene la experiencia de la niñez, de la adolescencia, de la adultez, de la vejez. Tiene la experiencia humana, la experiencia animal, la experiencia mineral, vegetal, astral. Y en esa multiplicidad de experiencias
el absoluto obtiene experiencia, pero la experiencia fenomenológica termina atrapada, o mejor dicho, el observador de la experiencia fenomenológica, el vedor o antakarana, que es la mente metafísica, queda atrapado en el mismo proceso de observación. Entonces, sería como tirar una caña de pescar, una carnada al mar y no sacar nada, ¿no? Entra la experiencia, pero no tiene retorno de autoconocimiento. Genera conocimiento, pero no autoconocimiento. Entonces, tiene validez para el absoluto porque es una expresión de su propia naturaleza. Es como el perfume de una flor, pero no obtiene los frutos, no obtiene el resultado. Solo en algunos casos, cuando la conciencia llega a un autorreconocimiento del mismo proceso y en vez de quedarse nubilado y atrapado en el objeto conceptual y por lo tanto ligado al egocentrismo, el materialismo y el tiempo lineal, cuando se queda atrapado en este circuito no puede salir. Ahora, los pocos que se autorreconocen o comprenden el proceso completo, en vez de mirar hacia afuera al mundo material, fenomenológico, samsárico, se dan cuenta de la ilusión del mundo mayábico, ilusorio porque es transitorio, dependiente y aparente. Cualquier cosa a la que yo me apegue del mundo fenomenológico me va a dejar aprisionado y me va a autodestruir porque eso se va a acabar. En cuanto esté identificado con eso, entro en una esclavitud al mismo proceso perceptivo cognitivo de conocimiento. Por lo tanto, quien tiene el autodescubrimiento, la autodeterminación, la iluminación de poder autorreconocer el mismo proceso, invierte el vector y observa hacia adentro. Va, en vez de mirar hacia el mundo fenomenológico, observa hacia adentro. Cuando observa hacia lo interno y se mantiene, como hemos hablado en videos anteriores, en esa nada llamada cuerpo causal, donde niego a través del neti neti todo lo que no soy, todo lo ilusorio, lo temporal, dependiente y aparente, la mente, el cuerpo, la cultura, la civilización, las experiencias, la familia, todo lo que he aprendido como conocimiento del yo conceptual, lo voy negando en la medida que lo reconozco realmente yo mismo en mi comprensión como ilusorio. Con ese neti neti, con ese solo sé que no sé nada, voy descartando con la espada de la comprensión y me mantengo constante en la presencia del yo soy, en la presenciación pura, en la medida que logra eso el mismo absoluto, porque el que hace todo este proceso es el absoluto, no hay dos, Advaita, en la medida que se autorreconoce y se planta en esa nada como cuerpo causal empieza a transparentarse, a iluminarse. Esa pared oscura, negra que parecía infranqueable, empieza a mostrar agujeros, aberturas, puntos donde entra luz. Y cuando miro a través de esos puntos, encuentro que ahí empieza el límite entre lo individual y lo impersonal. Y accedo a lo que llamamos quinta dimensión, cuerpo causal o alma, la expresión simultánea, múltiple y ubicua, donde ya no hay límites. Los límites del yo cerrado ya no se encuentran. Se encuentran expresiones impersonales. Y ahí el mismo absoluto se da cuenta que él no era ese yo que creía ser y ya se autorreconoce como el Atman. Se autorreconoce como el Atman, que es la expresión del ser.
una vez que se atraviesa el campo del cuerpo causal, se llega al Atman, al ser autoluminoso. Y en la expresión del alma es cuando se integra todo el proceso de autoconocimiento. Y en esa dimensión, el absoluto mismo se reconoce como absoluto, atravesando primero el cuerpo causal, luego el Atman, que es el autoconocimiento total, la, la conciencia unificada, y luego Brahman, la conciencia total, que incluye la ilusión. Este Brahman, a su vez, se sumerge en el absoluto. Y el absoluto termina reconociéndose a sí mismo como absoluto en el mismo proceso de conocimiento y luego de autoconocimiento. Muchas gracias.